Canadá sancionó al canciller venezolano y a otros 42 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Justin Trudeau también aplicó medidas contra los ministros de Economía, Simón Serpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, entre otros. Canadá anunció este lunes una cuarta ronda de sanciones contra funcionarios del régimen de Venezuela, incluido su canciller Jorge Arreaza, en respuesta a lo que describió como persistentes acciones antidemocráticas de la dictadura de Nicolás Maduro, decisión que fue repudiada por Caracas. Las 43 personas a las que apuntan las nuevas medidas, que incluyen congelaciones de activos y prohibiciones de transacciones, son responsables del deterioro de la situación en Venezuela, informó la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, en un comunicado. Además de Arreaza, las sanciones alcanzan a otros funcionarios de alto rango del régimen de Maduro, como los ministros de Economía, Simón Serpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, también presidente de la estatal petrolera PPSA. Asimismo, entre los acusados de socavar las instituciones democráticas de Venezuela están los gobernadores de los estados de Zulia, Apure, Vargas y Carabobo, y el director del Servicio de Inteligencia, SEBIN, Manuel Figuera. Caracas rechazó las nuevas medidas, acusando a Canadá de acompañar la aventura guerrerista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde 2017 ha aumentado la presión de Washington contra el régimen de Maduro con una amplia batería de sanciones, entre ellas un embargo al crudo venezolano, que comenzará a regir el 28 de abril. Al acompañar la aventura guerrerista y criminal de Donald Trump contra Venezuela, el primer ministro, Justin Trudeau ha anulado a Canadá como un actor confiable para el diálogo, señaló la Cancillería venezolana en un comunicado. Con estos 43 sancionados, suman 113 los funcionarios del gobierno de Venezuela objeto de medidas punitivas de Canadá desde 2017, entre los que están el propio Maduro y su esposa Cilia Flores, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Canadá considera que el deterioro institucional en Venezuela comenzó tras las elecciones democráticas de 2015, cuando la oposición arrasó en las parlamentarias, y posteriormente la justicia fina Maduro despojó a la Asamblea Nacional de sus poderes. La tercera tanda de sanciones, que afectó a otros 14 funcionarios, fue en mayo de 2018, luego de los cuestionados comicios en que Maduro resultó reelecto hasta 2025. El gobierno canadiense sancionó a 40 funcionarios en septiembre de 2017, y a otros 19 en noviembre de ese año. Sebastián Piñera pidió unir fuerzas entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto sobre Venezuela. El mandatario chileno se reunió con los ministros antes de la cumbre del primer bloque en Santiago, con el objetivo de aumentar la presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro. El segundo organismo es auspiciado por la Unión Europea, y es más proclive a dialogar con el chavismo. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, sugirió este lunes al Grupo de Lima buscar una mayor unidad con el Grupo de Contacto sobre Venezuela auspiciado por la Unión Europea. Si hay dos grupos que tienen los mismos objetivos, los mismos principios, unamos fuerzas, dijo Piñera en un desayuno con los cancilleres y autoridades de los países del Grupo de Lima, que este lunes se reunirán en Santiago. Creo que es muy importante buscar ampliar este grupo, y buscar más coordinación y más unidad con el Grupo de Contacto. Aunque rechazó la opción de reabrir el diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. El Grupo de Contacto, en el que participan España y otros 7 estados miembros de la UE además de Uruguay, Costa Rica, Ecuador y Bolivia, ya se ha reunido a nivel ministerial en Montevideo, y Quito ya ha enviado misiones técnicas a Caracas para hablar de primera mano con todas las partes enfrentadas en la crisis política venezolana. El presidente chileno recordó que hay otros grupos que buscan el camino del diálogo, una opción que, en su opinión, se ha ejercido en Venezuela durante demasiado tiempo sin obtener resultados. Reabrir el diálogo con un dictador es hacerle ganar tiempo, y postergar la causa de la recuperación de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela, advirtió. El mecanismo de Montevideo, que fue activado en febrero pasado por México, Uruguay y el CARICOM y al que posteriormente se unió Bolivia,
busca precisamente una solución a la crisis venezolana a través del diálogo y la negociación. Piñera elogió el trabajo y la presión realizada por el Grupo de Lima, formado por una docena de países latinoamericanos, pero consideró que hay que dar pasos adicionales para conseguir resultados tangibles. Nuestra sugerencia es hacer todo lo que sea posible para que ingrese la ayuda humanitaria, porque es un tema, literalmente, de vida o muerte para muchos habitantes en Venezuela, señaló. También instó a fortalecer la presión internacional a nivel diplomático, económico y político para que cada día sea más duro para la dictadura permanecer en el poder. Estoy convencido de que los días del dictador están contados y no son muchos. Hay muchos factores que juegan en esa dirección, en primer lugar la firme voluntad del pueblo venezolano por recuperar su democracia, y la solidaridad internacional es cada día mayor, añadió. Es necesario que el Grupo de Lima avance hacia una nueva fase, y redoble su trabajo para conseguir que nuevos actores internacionales se sumen a la presión contra la dictadura, dijo por su parte el canciller chileno Roberto Ampuero, en la antesala de la reunión. La reunión de este lunes del Grupo de Lima tendrá la participación de los cancilleres de Argentina, Jorge Fauri, Brasil, Ernesto Araujo, Canadá, Chrystia Freeland, Chile, Roberto Ampuero, Colombia, Carlos Holmes Trujillo, Costa Rica, Manuel Ventura, y Perú, Néstor Popolicio. Honduras y Panamá estarán representados por sus vicecancilleres y Ecuador, Guatemala, Guyana, Paraguay y Santa Lucía, por embajadores y otras autoridades. También estará en el encuentro Julio Borges, representante diplomático ante el Grupo de Lima de Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano y reconocido por medio centenar de países como presidente encargado. El Grupo de Lima fue creado en agosto de 2017 por iniciativa de Perú, con el fin de colaborar en solucionar la crisis venezolana. El Grupo de Lima exhortó a la ONU a tomar acciones para evitar el avance de la crisis venezolana. Piden medidas urgentes para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y a brindar urgente asistencia humanitaria a la población de migrantes procedentes de Venezuela. El Grupo de Lima exhortó este lunes a Naciones Unidas a tomar acciones para evitar el avance de la crisis política y económica en Venezuela. Nuevo intento de elevar la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. Al final de una reunión en Santiago, 11 países miembros del grupo creado en 2017 para abordar exclusivamente la situación en Venezuela emitieron una declaración en la que exhortan al secretario general de Naciones Unidas, la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y a brindar urgente asistencia humanitaria a la población de migrantes procedentes de Venezuela. La declaración fue firmada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Guyana y Santa Lucía, miembros también del grupo y cuyos representantes participaron de la reunión, no aparecen mencionados en la declaración, leída por el canciller chileno Roberto Ampuero ante la prensa, sin aceptar preguntas. Representante del jefe parlamentario opositor Juan Guaidó, reconocido por 50 países como presidente encargado de Venezuela, también suscribió el texto. Estados Unidos anunció la semana pasada que presentará un proyecto de resolución ante los 193 países de la Asamblea General de la ONU donde no se aplica el veto para que Guaidó sea reconocido como presidente interino. Washington presentó en febrero una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para restaurar la democracia en Venezuela, y para que el gobierno de Maduro permitiera el ingreso de ayuda humanitaria al país, pero el texto no fue aprobado por falta de apoyo de Rusia y China, aliados a Maduro. La Declaración de Santiago llama también a Rusia, China, Cuba y Turquía a favorecer el proceso de transición y restablecimiento de la democracia, advirtiendo sobre el impacto negativo que su apoyo al régimen ilegítimo de Maduro causa en nuestra región. Asimismo llama al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a dar atención prioritaria a la situación en Venezuela, demandando la liberación inmediata de los presos políticos, y el cese de las prácticas de detención arbitraria, tortura y la acción violenta de los grupos paramilitares.
Por otra parte, rechazan cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar en Venezuela, condenan la injerencia extranjera en ese país, y demandan el retiro inmediato de los servicios de inteligencia, seguridad y fuerzas militares que se han desplegado en ese país sin amparo en la Constitución venezolana, en referencia a la presencia rusa. Subir la presión. Las medidas buscan subir la presión sobre Maduro, ante el empeoramiento de la situación económica y política en la nación caribeña, y el impacto de la migración de más de 3 millones de venezolanos, según últimos datos de ONU. Este lunes Canadá anunció nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro, al congelar activos y prohibir transacciones contra 43 personas responsables del deterioro de la situación en Venezuela. La lista incluye al canciller venezolano, Jorge Arreaza, y otros altos funcionarios, como los ministros de Economía, Simón Serpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, también presidente de la estatal petrolera PPSA. La reunión de Santiago tenía, además, como fin hacer todo lo posible para que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela, afectada por frecuentes apagones y cortes de agua, y escasez de productos de todo tipo, señaló el presidente chileno Sebastián Piñera. Según el mandatario, también buscaba ampliar el Grupo de Lima, y buscar más coordinación y más unidad con el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, GSI, una reciente iniciativa que incluye a países de la Unión Europea. En calidad de observadores, a la cita acudieron un representante de Ecuador y uno de la Unión Europea, ambos integrantes del GSI, del cual también forman parte Uruguay, Costa Rica y Bolivia. Chile había hecho ya un primer acercamiento mediante su canciller, quien participó de la última reunión del GSI en Ecuador en marzo. Según Ampuero, se seguirán buscando convergencias con otros actores de la política internacional que están interesados también en el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Salida Pacífica. Ampuero reafirmó la posición muy clara del Grupo de Lima respecto a que busca una solución democrática, una solución política, una solución no violenta para la tragedia en Venezuela, en momentos en que Washington, aliado del grupo, no descarta una acción militar. El domingo, tras una gira por Chile, Paraguay y Perú, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, lanzó una nueva descarga de críticas y amenazas contra el gobierno de Maduro, pidiendo que se reabra la frontera con Colombia para que los venezolanos puedan recibir ayuda esencial. Los actores democráticos en Venezuela no serán disuadidos, dijo Pompeo. Maduro debe saber que estamos vigilando y nuestro apoyo no va a flaquear.